Hola, yo soy Brenda y en este video les voy a hablar sobre las fases de la política pública. Para ello me voy a basar en la introducción del libro de Luis Aguilar de 2010 titulado Política Pública, editado por Siglo XXI. El proceso de las políticas públicas consiste en una serie de pasos y cada uno de estos pasos va a implicar tomar decisiones sobre la configuración y sobre la implementación de la política pública. Luis Aguilar identifica 7 fases de la política pública. La primera es la formación de la agenda, la segunda es la definición del problema público, la tercera es la hechura o formulación de la política, la cuarta es la decisión o selección entre opciones, la quinta es la comunicación de la política, la sexta es la implementación de la política y la séptima es la evaluación de la política. Vamos a ver estas fases una por una. En la fase de la formación de la agenda, lo que se hace es determinar si el fenómeno social con el que se está trabajando es un problema social o no, si vale la pena intervenir o no, y los pros y contras de intervenir versus no hacer nada. Si la situación de la vida social con la que se está trabajando es determinado que es un problema social, entonces corresponde al gobierno hacer algo para atenderlo. La segunda fase es la definición del problema público. Esta consiste en identificar y determinar los elementos nocivos del problema, así como las causas que están haciendo que este problema exista y que se agrave. Para lograr esto se necesita de un proceso de investigación intensivo y riguroso, en donde se eche mano de investigaciones previas, tanto teóricas como técnicas y empíricas, de experiencias de otros gobiernos y también que haya una interlocución constante con la ciudadanía. Luis Aguilar pone énfasis en que en esta parte es importante tener un modelo de racionalidad limitada. Eso quiere decir que sabemos que no vamos a poder acceder a todo el conocimiento necesario sobre el problema, porque los recursos siempre son escasos, porque el tiempo es limitado. Entonces, ya sabiendo que no podemos acceder a comprender el problema en su totalidad, Luis Aguilar nos dice que podemos recurrir al incrementalismo, que implica formular políticas cuya probabilidad de cometer errores sea baja. Además de llevar a cabo un análisis lo más detallado posible, dando el tiempo y los recursos que se tengan, y después validarlo con las personas interesadas en la política pública en cuestión. El tercer paso consiste en la hechura o formulación de la política pública. En este paso lo que se hace es plantear una serie de alternativas o una serie de acciones que el gobierno podría implementar como parte de esa política pública. El cuarto paso es la selección entre opciones. Estas fueron seleccionadas en el tercer paso y ahora lo que amerita es identificar cuáles son las más viables y para eso se tiene que tomar algún criterio. Este criterio puede ser la racionalidad económica, la viabilidad política o las facultades administrativas que se tengan. El tema es que hay que explicitar muy bien cuál es el criterio con el que se está seleccionando una o varias acciones y ver qué efectos podría tener esta política en cuanto a otros aspectos. La quinta fase es la comunicación de la política. En esta fase se tiene que informar al público interesado y al público en general sobre la política que se busca implementar, justificar por qué se está haciendo, explicar en qué consistiría y recibir todas las voces que quieran formar parte de eso. El sexto paso es ya la implementación de la política, que consiste en ejecutar las acciones planteadas. Por último, el séptimo paso es el de la evaluación. La evaluación de la política es muy importante y tiene que llevarse a cabo con base en estándares de desempeño de los operadores de la política, los tomadores de decisiones, si se llegó a resultados o no, cómo se utilizaron los recursos, etcétera. La evaluación es muy importante porque nos va a permitir corregir los errores que se han identificado, ver qué cosas sí funcionaron y así poder modificar el diseño de la política y volver al ciclo de las políticas públicas y volver a implementar. Espero que este video les haya ayudado y muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.